Yo quiero invitarte a buscar en Lucas. Vamos a seguir en nuestra serie según el Evangelio de Lucas. En el capítulo 9, si puede ir conmigo a Lucas capítulo 9, versículo del 43 al 50. Lucas capítulo 9, versículo del 43, la parte B, del 43 hasta el versículo 50. Y pueden ponerse en pie los que puedan para reverenciar la palabra del Señor. Leemos. Dice, y todos se admiraban, de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque ¿qué es más pequeño entre vosotros? Ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendícela. Cumple el propósito por el cual tú le envías esta mañana. Pido que Espíritu Santo, tú nos estés ayudando a entenderla y tú estés tocando los corazones en esta mañana. Y que, Dios mío, si hay alguien esta mañana aquí que aún no te conoce, Dios mío, que no se vaya a este lugar sin tener un encuentro real contigo. Dios mío, en el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras debilidades, bendice también los enfermos, bendice a nuestra hermana Fanny, bendice a nuestro hermano Efraín, Señor. Bendice, Padre, a cada uno que ahora mismo está pasando por tribulaciones, por problemas, Padre, que tu bendición sea con ellos y tú les estés dando paz y consuelo en medio de cualquier circunstancia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria al Señor. El título que he puesto para el mensaje, la enseñanza en esta mañana es Cuando no entendemos, pero Jesús sigue enseñando. Qué bueno saber que Jesús es paciente para con todos nosotros. La escena que estamos viendo aquí, si vamos al contexto, es impactante. Si vamos a Lucas 9, ahí mismo del 28 al 36 y del 37 al 43, podemos ver que Jesús había tenido el momento de la transfiguración en el monte, donde se había llevado a 3 de sus 12 discípulos. Después, más adelante, que fue lo que vimos el domingo pasado, vemos la manifestación de la gloria de Jesús, una vez más liberando a un muchacho endemoniado, el único hijo de su padre. Y vemos que Jesús no solamente mostró su gloria, que eres Dios allá en el monte, en los secretos, sino también que se manifestó en el valle su gloria. ¿No es verdad? Donde estaba la vida real también. Ahora la gente está maravillada, la gente está admirada, impresionada, pero mientras todos celebran el poder de lo que Jesús, ¿no es verdad? Este milagro, esta sanidad que Jesús había hecho, Jesús empieza a hablarles una vez más ¿de qué? De la cruz. ¡Wow! Jesús había hecho un milagro, había hecho todas estas cosas, todo el mundo estaba admirado, sorprendido. ¿Y qué es lo que le habla Jesús a sus discípulos? Los llama aparte y una vez más habla ¿de qué? De la cruz. Y si Jesús habla de la cruz es porque eso es importante. Es porque Jesús quiere poner nuestra atención en lo que realmente vale la pena y en lo que es primordial y la misión, la cual se le había encomendado. Aquí la verdad profunda que podemos ver es mientras la multitud se enfoca en los milagros, en la sanidad y en las cosas que Jesús había estado haciendo, Jesús se enfoca en su misión. Tenemos que siempre recordarnos eso, hermanos. Jesús vino con una misión, no con 2, no con 3, no con 4 misiones. Él vino con una sola misión, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y para esto
tenía que haber cruz, porque así fue establecido por Dios Padre. Esto conecta perfectamente con lo que hoy estamos celebrando. Hoy se está celebrando el primer domingo de lo conocido como la Semana Santa o la Semana de Pasión de Jesucristo, donde Él derramó su pasión, ¿no es verdad?, por toda la humanidad. No iba a ser una semana fácil para Él, y es bueno recordar, aunque no creo que deba ser el recordatorio específicamente en una fecha, sino que todos los días debemos recordar lo que Jesús, su pasión, su amor por cada uno de nosotros y por aquellos que amamos y que aún están lejos y sin Dios y sin salvación. Esto conecta perfectamente. El Domingo de Ramos empieza con hoy en esta semana y lo podemos ver en Mateo 21, el versículo 9, y también en Lucas 19, 38. Vemos que las personas que decía, la multitud gritaba en esos pasajes de la palabra, la multitud gritaba, ¡Hosana! ¡Hosana! El que viene en las alturas. Vemos que estaban celebrando, disculpen, a Jesús como rey en ese tiempo, en un tiempo como hoy, no es verdad, de la semana de la pasión de Jesucristo. Había gozo, había emoción en el público, había expectativas en el público, pero la verdad es que no habían entendido algo. Y esto es importante y quiero que se lleven esto esta mañana. Jesús no venía a conquistar un trono político. Él venía y vino a morir en la cruz. Y esto es lo que todavía no habían entendido sus discípulos y muchos de los que decían seguirle. Y yo creo que es importante entender, hermano, porque si no entendemos, podemos proyectarnos de manera equivocada. Según lo que tú crees, así vas a vivir, dice alguien. Alguien dijo una vez. Así como en Lucas 9, también la gente admiraba en este tiempo por lo que Jesús había hecho, la liberación de este muchacho. Los versículos anteriores, la gente admiraba a Jesús, estaban sorprendidos, estaban exaltados, ¿no verdad?, de lo que Jesús había acabado de hacer, cómo había echado fuera a un demonio sordo y mudo, de un joven que desde pequeño había estado siendo atormentado por este espíritu malo. Y lo que podemos ver, hermano, así como la gente admiraba, también los discípulos no entendían. Los discípulos no entendían. Un domingo como hoy celebraban, pero no comprendían. ¡Hosana, hosana! Eso es lo que podemos ver hoy también. Podemos celebrar a Jesús, pero no entender a veces su verdadera misión. A veces algunos celebran una semana como esta y hacen esta semana como la semana más importante de todo el año o de su vida, ¿no es verdad? Y eso está bien, eso no está mal. Pero hermano, celebrar sin entender qué es lo que se está celebrando, sin entender la misión de qué realmente representa una semana como esta, es perder todo el enfoque de la misión de Cristo, de su pasión y su propósito. Esos mismos que celebraban más tarde también gritaron, crucifíquenle. Crucifícale. Esos mismos, ¿por qué lo hicieron? Porque no habían entendido. Celebraron algo, pero con una expectativa incorrecta, la cual no fue llena porque esa no fue a lo que Cristo realmente había venido. Jesús nos recuerda, hermano, lo que realmente importa. Si pueden ir conmigo a Lucas 9, versículo del 43 al 45. Dice la palabra: y todos estaban admirados de la grandeza de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Jesús dijo a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. Hacer que nos penetren bien en los oídos estas palabras. Prácticamente Jesús lo que está diciendo es prestar mucha atención a lo que estoy por decirles. Escucha muy cuidadosamente, presta atención, reténlo en vuestra memoria, en vuestro corazón. Darle vueltas en tu mente, medita en esta verdad, recíbelo de todo corazón. Esto es importante. Vemos que Jesús no estaba buscando celebrar, no es verdad, lo que se había hecho, ese milagro, sino que Jesús llama a sus 12, los llama aparte y le dice: tengo algo que decirle y quiero que presten atención a esto.
porque una vez más les voy a repetir cuál es el propósito para el cual he venido. Y eso no se puede perder, hermano. Y creo que esto es una semana importantísima también y de una oportunidad muy grande para poder recordar esta verdad a los que conocemos y amamos. No se distraigan, es lo que Jesús está queriendo decir. Esto es lo más importante. Ahora, el problema de los discípulos, pudiéramos decir que es veían milagros, pero no entendían la cruz, no entendían el camino de sufrimiento que Cristo tenía que pasar. Escuchaban, pero no procesaban. ¿Saben que uno a veces puede escuchar algo y realmente no entender lo que está escuchando? Uno puede oír algo y no prestar atención a eso, ni buscar entender lo que está escuchando. Ellos tenían expectativas equivocadas acerca de Jesús. Y hermano, no estamos lejos de la realidad que eso pasa muchas veces con nosotros. A veces nosotros tenemos expectativas acerca de Cristo en nuestra mente. Tenemos expectativas de una semana como esta en nuestra mente. Y a veces esa expectativa puede estar lejos de la verdad y de la misión de Cristo. Eso es importante. Ellos querían gloria. Eso es lo que ellos querían. Gloria en el momento. Pero Jesús estaba hablando ¿de qué? De sufrimiento. Una vez más. Es la segunda vez aquí en Lucas que Jesús se refiere ¿qué? Al sufrimiento que Él como Mesías sufriente, en esa primera parte de la venida del Mesías, tenía que pasar. La multitud también quería un rey poderoso. En aquellos tiempos, cuando gritaron más adelante, Hosana, Hosana, al rey que viene a las alturas. Querían un rey poderoso, pero el rey que quería era un rey terrenal, un rey político. Esto es lo que estaba en sus mentes, una liberación política de los romanos, porque los romanos estaban haciendo una carga sobre los judíos, una presión sobre los judíos, con todo lo que le estaban imponiendo. Esto es lo que ellos tenían en su mente, una victoria visible del momento. A Jesús en un caballo blanco, pudiéramos decir, o un caballo rojo, carmelita, con una espada. Eso es lo que estaba en la mente en ese momento de cada judío. Aquí está el rey, aquí está el que se nos habló en el pasado, aquí vino, destruyó a los romanos, se sentó y ya, todo va a estar bien. Ellos no habían entendido todavía el camino de la cruz. Y eso es importantísimo entenderlo. Ellos no querían cruz, no querían sufrimiento. Recuerden más versículos anteriores que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame cada día. Ellos todavía, muchos ahí no habían entendido esto. Ellos querían ¿qué? Gloria sin cruz, gloria sin sacrificio, un Salvador que no sufre. Por eso muchos que gritaron Hosana, días después en Mateo 27, del 22 al 23, también gritaron crucifícale, crucifícale. Realmente si hubieran entendido quién era Jesús realmente, nunca hubieran gritado eso. Sin embargo, se vio el cambio. Hosana, celebran, no entendieron, y cuando llegó un momento que no llenó sus expectativas, crucifícale, que vaya a la cruz. Muchos hoy estamos igual a veces, muchos hoy pasan por esto también, aplicándolo a nuestro contexto. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren tomar su cruz y seguir a Cristo, ¿qué? Cada día. ¿No es verdad? Muchos quieren cielo sin Cristo. Muchos quieren paraíso sin Cristo. Muchos quieren vida eterna, ¿no es verdad? Felicidad eterna, reposo eterno en los cielos con el Señor, pero sin Cristo, sin cruz, sin seguirle cada día. Así hay muchos hoy, hermanos, con una expectativa equivocada. Muchos quieren la ayuda del Señor, pero no quieren someterse en obediencia al Señor. Muchos hoy quieren reino, pero sin sacrificio. Pero debemos prestar atención a esta verdad, amados hermanos y hermanas que estamos aquí esta mañana. Si no entendemos la cruz, no vamos a entender a Jesús. Eso es importantísimo. La pregunta ahora es que todos nos podemos hacer es, ¿por qué no entendían? Oye, ya habían pasado un tiempo con Jesús en su ministerio terrenal. Ya habían visto la autoridad de Cristo a través de ellos. Habían visto obrando el Señor, su poder, su divinidad, obrando a través de Cristo. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué ellos no entendían? Ya era tiempo para que entendieran. Dice la palabra que estas palabras, ¿cómo estaban? Les estaban veladas. Quiere decir, no podían verlas. Hermano, no podían entender esta verdad, no podía esto hallar lugar en sus corazones. Y algunos tal vez dirían, ¿no es verdad? Algunos comentaristas dicen, no, eso es culpa del diablo, ¿no es verdad? Esa es la excusa que siempre usamos cuando no queremos asumir responsabilidad. No, echar la culpa, y si le vamos a echar a alguien, pues se la echamos al enemigo espiritual.
aunque es real que es un enemigo, pero muchas veces se escudan en el enemigo. No, todo es culpa del enemigo, todo es culpa del diablo. ¿No es verdad? Pero no, hermano, hay algo importante, y es que había algo mucho más profundo en el corazón de estos discípulos, por lo cual tal vez ellos no entendían. Había orgullo, había ambición y había una expectativa equivocada, una visión terrenal, no celestial. Y eso muchas veces puede obstaculizar que nosotros podamos entender la verdad de la palabra de Dios. Cuando el corazón está lleno de otras cosas, hermano, que no son las cosas de Dios, y eso es lo que llenamos en nuestro corazón, nos cuesta entender la verdad de Dios. Le damos gracias a Dios porque dice Juan, capítulo 16, versículo del 2 al 13, que el Espíritu Santo, el cual Él enviará, y lo envió más adelante, ¿no es verdad? Ya nosotros, porque hemos puesto la fe en Cristo, lo tenemos, dice, Él os guiará a toda la verdad. Él te va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Gloria al Señor por su Espíritu Santo que mora en nosotros y que siga obrando para quitar la venda de nuestros ojos, para abrir nuestro entendimiento y que podamos apreciar la palabra de Dios y entenderla y disfrutarla. Pero hermanos, es una realidad que cuando el corazón se pone duro, es una realidad que cuando el corazón tiene ambiciones terrenales, es una verdad que cuando el corazón se desenfoca de lo más importante y no se llena de la palabra y no busca entenderla y no busca estudiarla, hermano, muchas veces le cuesta a ese corazón entender las verdades que Dios quiere que entendamos. También debemos entender que había un propósito de que estas palabras fueran veladas, y es el mismo Dios Padre que había establecido el camino de la cruz. Por lo tanto, era necesario que Cristo fuera a la cruz. Y era necesario por ti y por mí y por todos los que amamos y conocemos que aún están sin Dios y sin salvación. Quiere decir que todo obra para bien a los que aman a Dios. Aún las cosas que a veces no entendemos. Porque ¿quién iba a entender eso? ¿No es verdad? Ellos no lo habían entendido. Usted y yo ahora lo entendemos porque estamos viendo desde dónde. Desde una perspectiva diferente. Estamos viendo desde después que ya pasaron todas las cosas. Pero recuerden que hasta el momento aún Jesús no había ido a la cruz. Hasta el momento aún ellos no habían recibido la promesa del Espíritu Santo que vino más tarde en Hechos, en el comienzo de la iglesia. Hasta el momento había muchas cosas que ellos no podían sobrellevar, que ellos no podían entender. Como mismo Jesús se lo dice en Juan. No les puedo decir muchas más cosas porque ahora mismo no las pueden llevar en su corazón, no las van a entender. Hermano, vemos ahí, seguimos el versículo del 46 al 48, dice, comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. ¡Wow! Aquí vemos qué es lo que había en el corazón de los discípulos, por qué tal vez no podían entender, en qué era lo que ellos estaban pensando. Jesús los llama y les dice, hey, yo quiero que ustedes presten atención y estas palabras, esta enseñanza que te voy a dar, esto que te voy a decir una vez más, penetre profundamente en tus oídos. Quiero que prestes atención a esto. Y aun cuando Jesús les está explicando esto, miren lo que ellos estaban haciendo. Mientras ellos caminaban, ¿a dónde? A Capernaum, lo dice el paralelo de Mateo 18 y Marcos 9. Dice que comenzaron una discusión entre ellos, entre los 12 discípulos, sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué ustedes creen de eso, hermano? Jesús hablando de cruz, Jesús hablando de humildad y ellos hablando de exaltación de ellos mismos. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Escucha dónde era que estaba la mente y el corazón de quién, de los discípulos. Estaban discutiendo quién es el más grande entre nosotros o quién va a ser el más grande entre nosotros. Yo creo que esto no solamente se pudiera llamar ignorancia, sino también una desconexión espiritual de lo que Cristo les estaba hablando en ese momento. Porque el tema que Cristo les estaba hablando era un tema también espiritual importantísimo. El tema de la cruz. Pero eso no es una mentira, hermano. No está lejos de la realidad del mundo en que vivimos hoy. Y eso a veces se ha filtrado dentro de las iglesias. Lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo. Es una realidad. ¿Cuál es el pensamiento humano hoy sobre grandeza? ¿Cuál es el pensamiento humano hoy sobre ser alguien importante y grande? Posición. Alguien que está en posiciones altas. ¿No es verdad? Reconocimiento y poder. Eso para el mundo hoy, ¿qué cosa es? Grandeza. Eso es lo que el mundo hoy, la perspectiva del mundo, lo que es ser grande.
posición, reconocimiento y poder. Pero mira la perspectiva de Jesús, la perspectiva de la Biblia es completamente diferente, hermano. Es completamente diferente a la perspectiva del mundo. Ser grande para Jesús significa ser humilde. Ser grande a la perspectiva, a los ojos de Jesús significa servir sin esperar nada a cambio. Ser grande para Jesús significa hacerse pequeño. Wow. Yo creo que ese pensamiento de Jesús, o ese concepto de Jesús, esa perspectiva bíblica de Jesús de lo que es ser grande, eso no cabe en el mundo hoy. Hacerse pequeño, no. Tienes que ser grande, tienes que tener grandes posiciones, tienes que tener grandes posesiones para que entonces las personas crean que eres grande de verdad. Pero sin embargo Jesús dice no. Humildad, servicio, hacerse pequeño. Miren el ejemplo que usa Jesús. Ahí mismo en ese versículo dice que Jesús, ¿qué hizo? Llamó a un niño, ¿no es verdad? Había ahí presente algunos niños posiblemente y Jesús llamó a un niño y lo puso cerca de él. Ahora, ¿ustedes entienden lo que Jesús le estaba enseñando? Es importante entender el contexto. En la cultura, en aquel tiempo, un niño que no tenía ¿qué? Estatus. No era alguien súper importante a la perspectiva humana. No tenía poder y no tenía reconocimiento. En otras palabras, cuando Jesús está llamando a este niño, le está diciendo, mire, llama a un niño y le dice, así como este niño, así tienen que hacerse ustedes. ¡Wow! Esa no se la esperaban los discípulos. Esa no se la esperaban los discípulos. ¿Qué ustedes creen? Jesús dice, si quieres ser grande, aprende ¿de quién? De este niño. Tenemos que aprender bastante de los niños, hermano. No todo lo que hacen los niños, no todo lo que hacen los niños malos, no todo es rebeldía, ¿no es verdad? Hay muchas cosas que podemos aprender de los niños. Jesús mismo modeló este ejemplo. Entró en Jerusalén ¿cómo? Con humildad. Eso es lo que le está enseñando. Más adelante, más tarde, cuando él entra a Jerusalén, entró con humildad. No entró en un caballo de guerra, sino que entró en un pollino, el cual nadie nunca había montado, para que se cumpliera también la escritura del Antiguo Testamento. Pero fíjense cómo entró, como símbolo de paz, en un pollino. No entró en un caballo de guerra. Él no buscó cuando entró más tarde, entrando a Jerusalén, no buscó imponerse, sino que vino ¿a qué? A entregarse y a entregarlo todo por amor a todos. Ahí vemos al rey que vino como ¿qué? Como siervo. Ahora, ¿qué representa un niño? Un niño representa humildad, ¿no es verdad? Un niño representa dependencia. Mi niño Benaya y mi niño Saila dependen de mí como padre. Y dependen también de mi esposa. Quiere decir, ellos dependen de nosotros. Tenemos que darle comida, tenemos que darle mantenimiento, ¿no es verdad? Tenemos que darle hogar, tenemos que darle cuidado, tenemos que darle enseñanza. Ellos están dependiendo constantemente en esta edad, en todo, sobre nosotros. Un niño también representa sencillez y falta de ambición egoísta por su inocencia en su edad. Un niño no busca ambición egoísta. Y esto es lo que Jesús está. Los discípulos estaban discutiendo. Jesús les está dando una enseñanza y ellos distraídos. En sus corazones tenían ambiciones que no eran buenas delante de Dios. Oye, ¿quién es el que va a ser el más grande aquí entre nosotros? ¡Wow! Eso es tremendo. Y posiblemente esta discusión se formó, si ustedes piensan y están aquí conmigo en el contexto, porque Jesús había llevado a cuántos al monte. ¿A cuántos se llevó Cristo con él? A 3. Ustedes se imaginan si usted hubiera sido uno de los 9, ¿cómo usted se hubiera quedado? A ver, ven acá, ¿y por qué Jesús no me llevó a mí? Se llevó a Pedro, a Juan, a Jacobo. Me dejó aquí. Entonces después empezó a venir esos pensamientos al corazón, ¿no es verdad? Pero ven acá, entonces ¿quién será el más grande? ¿Será Pedro? ¿Será Jacobo? ¿Será Juan o seré yo? Hay que discutir aquí quién va a ser el más grande, porque yo me quedé en el valle y no fui al monte. Puede ser también. Ustedes saben cómo somos nosotros los seres humanos, ¿no es verdad? Que empezamos ahí viene un pensamiento y empezamos a darle taller a ese pensamiento. Hermano, hay una verdad importante de lo que Jesús está enseñando a los discípulos y creo que es para nosotros también como iglesia. El que es más pequeño es el más grande. ¿Dónde? En el reino de los cielos. En el reino de Dios, el último será ¿qué? El primero, dice la palabra. Entonces todo parece contradictorio, todo parece contra la lógica del mundo, de la perspectiva humana. El último será el primero. ¡Wow!
cuando normalmente nosotros entendemos que el primero es el primero, no es el último, ¿no es verdad? Pensamos que el último es el que pierde, pero desde la perspectiva de Dios, el último en el reino de Dios será el primero. El humilde es el que es exaltado. Sin embargo, el que se enorgullece y se exalta, ese es el que es ¿qué? Humillado. El humilde es exaltado. El que no busca reconocimiento, ese es el que es como reconocido por Dios. Eso es algo realmente que confronta nuestros días hoy. En la iglesia hoy, hermano, ¿cómo se ve esto? A veces queremos títulos, queremos plataformas, queremos ser vistos. Y yo no creo que estas cosas sean malas si la motivación y la intención es correcta. No creo que sea malo que la palabra de Dios corra y que llegue a más lugares y que las personas puedan conocer lo que Dios está haciendo en una iglesia local, en un contexto y una comunidad. Pero cuando la motivación es exaltarse a uno mismo, cuando la motivación es exaltar al hombre, entonces ahí empieza a haber problemas. Jesús dice, quiero que sirvas, no que compitas. A veces lo que buscamos con las plataformas, con el ser visto, con los títulos y con todas estas cosas, delirios de grandeza, a veces lo que buscamos es competencia. Pero el Señor no quería que hubiera competencia entre los 12 discípulos. ¿Por qué no los puso juntos para que hubiera competencia? ¿Qué es lo que le dice él más tarde en Juan? Cuando tengan, en esto todos conocerán que son mis discípulos. Cuando tengan amor los unos con los otros. Entonces, si empieza a haber competencia entre los cristianos, ¿ustedes creen que eso es amor? No. Y esto es lo que estaba pasando entre los discípulos. ¿Quién es el que será el más grande entre nosotros? ¿Ustedes creen que eso pueda brindar unidad? ¿O pueda brindar amor entre ellos mismos? No. Hermano, es fácil despreciar a los pequeños, al que nadie ve, el que sirve en silencio, el que no tiene plataforma, aquel que tal vez está allá en lo lejos, en la ciudad, en el campo lejos de la ciudad, en un lugar donde tal vez no hay internet, donde no hay nada. A veces es fácil despreciar a esos también que están sirviendo al Señor en otros lugares. Tal vez aquel que no predica tan bonito, tal vez aquel que no tiene tanta elocuencia o que no tiene tanto estudio o conocimiento. Es fácil a veces despreciar a esos pequeños también. El que nadie ve, el que sirve en silencio, el que no tiene plataforma. Pero Jesús dice, cuando recibes a uno de ellos, me recibes a mí. Cuando recibes a uno de ellos, me recibes a mí. La verdadera grandeza, hermano, no es tampoco exclusividad. Miren cómo siguió esta conversación entre Cristo y los discípulos. Dice el versículo del 49 al 50, y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Wow, Jesús les está enseñando, Jesús les está volviendo a enseñar ahora, rectificándole lo que estaba en su corazón, tratando de enfocarlos en la misión, y salta Juan como interrumpiendo esa conversación, esa enseñanza, como tal vez saliendo, ¿no es verdad?, del enfoque que Cristo tenía, y empieza a hablar de que, vimos a uno ahí que estaba echando fuera demonios en tu nombre y se lo impedimos. Y escuchen la excusa, porque no andaba con nosotros. Wow, tremendo. ¿Cómo estaba el corazón de Juan? ¿Saben qué es lo que me llama la atención? De que Juan es conocido en la Biblia como el discípulo amado. Aquel que siempre estaba cerca de Jesús. Juan estuvo en la transfiguración del monte. En el día de la constitución de la cena del Señor, la última cena, Juan fue aquel que se recostó al pecho del Señor. Pero vemos aquí que Juan estaba en un proceso de aprendizaje. Juan estaba en un proceso en el discipulado. Juan era conocido con su hermano como hijos del trueno, ¿no es verdad?, por su temperamento, que más adelante, en otro momento, lo vamos a ver cuando continuemos en Lucas. Juan cometió errores, Juan también tuvo batallas en su corazón y sin embargo Jesús continuó amándolo y enseñándole. Gloria a Dios, porque así somos nosotros muchas veces también, ¿no es verdad? ¿Qué era lo que le molestaba a Juan? Era que él y los otros, nótense, él dijo, hemos visto y nosotros habían visto a alguien echando fuera demonios en el nombre de ¿quién? De Cristo. Aunque ese exorcista, parece que era alguien, ¿no?, que se dedicaba a echar demonios fuera, aunque este exorcista no pertenecía a los 12, no pertenecía al círculo de Cristo de los 12, ni tampoco perteneció a los 70 más tarde, que vamos a ver en otro momento, en Lucas capítulo 10, versículo 1, parece que este exorcista, hay que tener en cuenta algo claro,
esto no era alguien que no conocía a Jesús. Esto no era alguien que podía hacer esto sin tener su fe en el Cristo, en el Mesías, el Salvador. Eso es imposible. Este no era como aquel dentro de los hijos de Seba en Hechos 19, versículo del 13 al 16, que aquellos no habían recibido a Cristo, el mensaje de Cristo por fe. No, este parece que no era de ese grupo, porque si no le hubiera sido imposible hacer esto. Este parece que tampoco era de Mateo, capítulo 7, versículo 22, del grupo de aquel que dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Este hombre del cual Juan estaba hablando, aunque no tenemos el nombre, parece que había sido alguien que cuando Jesús estaba dando su mensaje en algunos momentos anteriores, Jesús había hecho esos milagros, esos momentos extraordinarios, esta persona había recibido con fe el mensaje del Mesías. Había puesto su fe en que Cristo es el Hijo amado de Dios. Y eso fue suficiente para tener poder y autoridad para también echar espíritus malos fuera. Quiere decir que él posiblemente no había conocido el círculo más cercano de Jesús. Él tal vez no andaba en este grupo, como dice Juan. No había tenido todavía un encuentro con estos 12. Está bien, pero hermano, eso no significa de que porque nosotros aquí seamos una iglesia local, no hay en otros lugares donde Dios también está obrando a través de muchas personas que ni nosotros conocemos ni nos conocen a nosotros. Pero tenemos que recordar que si conocen a Cristo y han entregado su vida a Cristo, esas personas también tienen poder y autoridad para hacer lo que Dios ha mandado en su palabra. Entonces quiere decir que Juan no tenía ningún derecho para detener lo que este hombre que había puesto su fe en Cristo estaba haciendo. Y la razón fue bien difícil, porque no anda con nosotros. Que ustedes ven aquí el corazón de Juan y de los discípulos. Porque no solamente fue Juan, él fue el que habló, él casi siempre hablaba, ¿no es verdad? O lo mandaban a hablar de primero. Vemos un espíritu de control en el corazón de Juan, vemos un espíritu de competencia, vemos un espíritu de exclusividad, donde mi Javita chillona, ¿no es verdad? Lo mío primero. En mi iglesia y de ahí para allá ya nadie más es cristiano. A veces no ha pasado eso. Mi denominación y de ahí para allá no hay otra denominación que sea cristiana. La mía es la más santa. La mía es la mejor. No, hermano. Tenemos que tener cuidado con esos pensamientos y con esa exclusividad. Tenemos que estar en contra de lo mal hecho. Tenemos que estar en contra de las falsas enseñanzas que no vayan conforme a la palabra de Dios. Pero tenemos que recordar que nosotros no somos los únicos. No somos. Y le damos gracias a Dios por eso. Nosotros somos unos dentro del millón, como dice un dicho. Nosotros somos un ladrillo, un granito de arena dentro de toda la construcción que Cristo está haciendo. Aquí, hermano, tenemos que tener cuidado con ese espíritu de exclusividad, donde si no estás en mi grupo, no sirve. No estás siguiendo a Cristo. Tienes que detener el ministerio. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No se lo prohibáis. No se lo prohibáis. Jesús enseña con clave aquí, el reino de Dios es más grande que tu círculo. El reino de Dios, hermanos, escuchen esto esta mañana. El reino de Dios es más grande de lo que nosotros a veces entendemos y de lo que podemos comprender. Dios también usa otros ministerios. Dios también está usando otras iglesias donde se predica la sana doctrina, donde se proclama su nombre. Dios también está usando a personas diferentes a nosotros. No todo se trata de mi grupo o de mi iglesia local, se trata del reino de Dios y eso es una perspectiva mucho más grande de lo que a veces nosotros podemos entender. Un ejemplo, el año pasado en el ministerio de fútbol nos invitaron a otro ministerio evangélico, otro ministerio de otro grupo de hermanos cristianos, con los cuales nosotros no pasamos mucho tiempo, pues nos invitaron a jugar y a participar en un torneo, ¿no es verdad? Y fue bueno, aceptamos la invitación, fuimos, nuestra iglesia representó a Cristo en ese lugar con el testimonio, hubo una actividad evangelística y un alma recibió a Cristo. Gloria a Dios, ¿no es verdad? No se trató de nuestra iglesia solamente, sino de juntos trabajar para la expansión del reino de los cielos. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener. No debería de molestarnos, hermanos,
cuando Dios usa personas diferentes a nosotros, cuando Dios está haciendo otras cosas a través de otros que estamos escuchando y estamos viendo en otros lugares. Deberíamos de gozarnos. Ejemplos de esto están en la Biblia. Tanto ejemplos de personas que conocían a Dios, que se molestaban, como ejemplos de personas que conocieron a Dios y se gozaban. Tenemos que elegir en qué grupo vamos a estar. Si vamos a ponernos tristes y vamos a tratar de detener a aquellos que están sirviendo, simplemente porque no son parte del grupo, o nos vamos a gozar de ver todo lo que Dios está haciendo a través de ellos. Un ejemplo, Moisés, en Números, capítulo 11, versículos del 26 al 29. Dice la palabra que en aquellos días, en aquellos tiempos, empezaron a profetizar 2 personas en el campamento. ¿Y qué pasó? Dice que vino aquí y dio la noticia a Josué, y Josué, más cercano de Moisés, su asistente, vino y le dijo: oye, hay 2 ahí que están profetizando. Y Moisés lo miró a Josué y le dijo: ¿y acaso tú tienes celo de mí? ¿Acaso tú estás molesto con eso? ¿O no? Ojalá y todo el pueblo estuviera profetizando la palabra de Dios. Ojalá. Mira la respuesta de Moisés. Pero vemos a Pablo. El gozo de Pablo de saber que Cristo se estaba predicando. Filipenses 1, del 14 al 18, que dice que Pablo estaba en sus prisiones y que esto había animado a muchos a hablar aún más de Cristo. Pero dice que algunos lo hacían por envidia, otros lo hacían por contienda, por competencia, otros lo hacían para hacer a Pablo sentirse mal con sus motivaciones incorrectas. Pero ¿sabes qué es lo que hacía Pablo? Dice, unos por una cosa, otros por otra manera, pero lo más importante, y me gozo en esto, y es que Cristo es predicado. En esto es lo que se gozaba Pablo. Y yo creo que nosotros también debemos gozarnos cuando Cristo está siendo predicado, sea por una razón o sea por otra. Eso es lo más importante. Esa es la misión, amén. Que Cristo sea proclamado. El que no es contra nosotros, dice Jesús, por nosotros es. No todo el que es diferente es enemigo. No todo porque sea de otra denominación es nuestro enemigo porque nosotros pertenecemos a otra denominación. No, hermano. Antes que hubieran denominaciones, hubo ¿qué? Una iglesia, una sola iglesia. ¿No es verdad? Y tenemos a veces pequeñas diferencias, pero tenemos que buscar las cosas que nos unen. No todo el que no es como tú está mal. Es importante entenderlo. No todo tenía que ser exactamente como Juan quería. No todo el mundo tenía que andar en el grupo de los 12 de Juan. Y Cristo le está dando una enseñanza a Juan para seguir trabajando ¿qué? En su corazón. Eso es importante entenderlo, hermano. Y nosotros también en una iglesia multicultural estas cosas a veces pueden pasar. No, porque si no estamos en el grupo de los hondureños, ¿no es verdad? No, aquel el que está en el grupo de Cuba, ahí se quedó, ese está mal. Ese no ama al Señor. No, el que no está en el grupo venezolano, ¿no es verdad? No, los de México, ahí se... No, hermano. Lo más importante es que estamos llamados ¿qué? A juntos proclamar el nombre de Cristo. Seamos de Honduras, de Venezuela, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Cuba, Estados Unidos, donde quiera. El Señor ha hecho de todo pueblo, lengua y nación un solo pueblo para sí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, en este inicio de la Semana Santa, este pasaje nos confronta profundamente en 3 cosas. Y quiero que se lleven esto a los que les gusta tomar nota. Primero, ¿estoy escuchando a Jesús correctamente? ¿Estoy entendiendo lo que Jesús me está enseñando en su palabra? ¿O solo lo que me conviene? Escuchen esto. ¿Estoy entendiendo lo que Jesús me está enseñando, lo que Jesús me está mandando a hacer? ¿O solo estoy cogiendo de la Biblia lo que me conviene, lo que me gusta? ¿Estoy buscando grandeza? ¿Estoy buscando un nombre? ¿Hacerme un nombre? ¿Estoy buscando ser reconocido por encima de mis hermanos en la iglesia? ¿Ser más grande que cualquiera de mis hermanos? ¿Ser el primero? ¿O quiero ser visto? ¿Eso es lo que estoy buscando? ¿O quiero realmente servir como siervo de Cristo? Teniendo la mente de Cristo. Señor, hazme un siervo para tu gloria. Ojalá y todos a veces, todos los que buscan grandeza, ojalá dentro de la iglesia y ser visto y ser reconocido, ojalá buscaran más servir, hermano. Y ustedes vieron cómo la iglesia iba a estar llena de siervos y siervas. ¿Tengo un corazón alineado con el mensaje de la cruz o solo con la celebración? Algunas preguntas para que todos podamos reflexionar en esta mañana. Hermano, el domingo de Ramos, un domingo como hoy, nos deja
otra pregunta que es muy seria. ¿Eres de los que solo celebran o de los que pertenecen y permanecen en la cruz? Cada día siguiendo a Jesús. Jesús no vino a impresionar. Cuando hablamos de la cruz es que Jesús vino a morir. Y hoy nos está diciendo a todos, escuchen bien, porque esto es importante, Iglesia Esperanza. Si estás aquí esta mañana, no creo en casualidades. Yo creo que Dios tiene un plan, ese plan es de salvación. Yo desde el día que Cristo me salvó, yo dejé de creer en casualidades y en que las cosas suceden así al azar. No, yo sé que hay un Dios soberano que tiene propósito en todo lo que hace y que el deseo de su corazón es que todos vengan a Cristo en arrepentimiento de pecado y sean salvos. Si estás aquí y no has entendido el mensaje de la cruz, déjame decirte lo que significa. La cruz significa que Jesús fue entregado en manos de hombres. Murió por tus pecados porque te ama, tomó tu lugar y mi lugar. Porque no había otro sacrificio que pudiera ser perfecto para aplacar la ira del Dios Santo, soberano Padre, el cual estaba airado contra el pecado y sigue airado contra el pecado. Y el único sacrificio que pudo aplacar esa ira, el único sacrificio que pudo satisfacer la justicia de Dios es el sacrificio de Cristo Jesús. Y para eso Cristo tuvo que sufrir y morir en la cruz. Y lo hizo voluntariamente, nadie lo obligó. Lo hizo por amor al Padre y por amor a todos los que estamos aquí y todos cuantos quieran venir. Amén. Dice que no solamente murió, sino que también resucitó al tercer día para darte la vida, escuchen, la vida eterna, la vida que nunca termina. Hermano, no necesitas esta mañana, si hay alguien aquí sin Dios y sin salvación, no necesitas impresionar a Dios. Nada de lo que puedas hacer va a impresionar a Dios, porque Dios es suficiente en sí mismo. Lo que necesitamos esta mañana, si hay alguien aquí que aún está sin Dios y sin salvación, es venir con humildad y fe a los pies de Cristo. Y dice la palabra que serás salvo. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Yo quiero que inviten a buscar a Kelly. Si pueden buscar a Kelly, puede pasar al piano y tocar el piano. La canción Hosanna. ¿Hay alguien aquí esta mañana que está sin Dios y sin salvación? ¿Hay alguien aquí esta mañana que aún su corazón sigue vacío? Que ha intentado satisfacer su corazón con las cosas de este mundo y te has dado cuenta de que la satisfacción que este mundo ofrece son pequeños momentos y después el corazón sigue vacío porque hay una sola persona que lo puede llenar y ese es Cristo. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? Dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Dice que jamás serán avergonzados los que en Él creen y confían. Hoy es el día de tu salvación. El viernes pasado terminamos la conferencia de matrimonio. Le damos gracias a Dios, tuvimos 3 conferencias, le damos gracias a Dios por lo que hizo y lo que seguirá haciendo. Porque la semilla ha sido sembrada y ha sido regada y Dios va a dar fruto y crecimiento desde ese tiempo. ¿Lo creemos? Amén. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que el viernes pasado el Señor nos sorprendió. Y hubo un alma que recibió a Cristo como Señor y Salvador. En el medio de la conferencia, alguien que quería algo, pero quería algo sin primero dar el primer paso, que es recibir a Cristo en su vida. Porque sin Cristo, hermano, lo demás no tiene sentido. Sin Cristo es imposible. Esa persona, esa muchacha, ella quería algo de parte del Señor. Ella quería que el Señor hiciera algo en su familia. Y yo le pregunté, ¿ya tienes a Cristo ya como Señor y Salvador? Y me dijo, no. Dile, pues ahí es donde tienes que comenzar. Primero recibe al Rey en tu corazón. Dale el trono de tu vida. Y entonces vas a ver y vas a recibir de parte de Él. Y a esa muchacha le hicimos la pregunta, ¿quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador hoy? Porque hoy es el día de tu salvación y ella dio el paso de fe. Y le damos la gloria a Dios por eso. Por eso siempre hago la pregunta, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que Dios conoce a cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Y yo sé que esta mañana todavía hay personas que su corazón está sin Cristo. Y sé también esta mañana de que Dios ama a esas personas también y las quiere para Él. Y lo único que esa persona necesita hacer
es ser humilde y venir a rendirse al señorío de Cristo. Señor, hoy te entrego mi vida. Ayúdame. He escuchado de ti hoy. Creo lo que tú hiciste en la cruz por mis pecados. Sabes que no hay nadie en este mundo que pueda darte la vida eterna aparte de Cristo. No hay nadie que pueda limpiarte tus pecados aparte de Cristo. El otro día me invitaron a un velorio y participé en un velorio acá en Grandview. Y es tremendamente difícil cuando uno está en un momento de eso. Pero algo también hermoso es que te hace reflexionar de lo corta que es la vida y lo larga que es la eternidad. Y que sería triste partir de este mundo sin haberle entregado tu corazón a Cristo. Porque es Cristo quien define tu identidad. Por eso la palabra dice, hoy es el día de tu salvación. Esa persona en ese velorio, una persona bien joven, estaba ahí, bien triste la situación. Pero fue también una buena oportunidad para llevar el mensaje de salvación, la esperanza acá en Cristo para después de la muerte. Dios te bendiga, amada iglesia. Quiero orar por ti. Si puedes inclinar ahí tu rostro donde estás. Amén. Y después de este tiempo vamos a tener los niños que van a pasar aquí al frente. Tal vez esta mañana estás teniendo una batalla en tu corazón con el orgullo. Tal vez esta mañana te has desenfocado de la misión de la cruz, que es el mensaje que tenemos que dar. Como decía Pablo, me he propuesto una cosa y este es predicar a Cristo y a este crucificado, porque es la muerte de Cristo la expiación por el pecado de toda la humanidad. Tal vez esta mañana has estado batallando, te has estado desenfocando, no has estado entendiendo. Pues es una buena oportunidad para pedirle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz por encima del ruido de este mundo. En esta Semana Santa, Señor, llévanos más allá de una celebración y ayúdanos a entender lo que hiciste en la cruz. No solamente por nosotros que ahora estamos en ti, sino también por aquellos que aún te necesitan. Señor, líbranos del orgullo y enséñanos a ser así como los niños pequeños, en inocencia, en dependencia de ti, Señor, sin maldad en nuestro corazón. Humildes, sencillos. Señor, danos un corazón humilde, dispuesto a servirte, mi Rey, y a vivir conforme a tu misión. Señor, hoy rendimos nuestras vidas a ti y pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.